Muy buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. En la presente clase veremos algunos pasos y consejos sobre cómo escribir un texto expositivo. ¿Listo? Para ello, entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que ya hemos visto cómo es un texto expositivo, ya lo hemos leído, lo hemos analizado y hemos visto sus características más importantes, o sea, es decir, su estructura. Entonces, de esta manera ya es el momento y nosotros ya estamos preparados para poder escribir un texto expositivo propio. Bien, tengamos en cuenta el paso uno. El paso uno es elegir un tema. ¿Cuál va a ser ese tema? Recordemos que nosotros vimos que habían tres clases de textos expositivos que son de biología, de tecnología o de arte, ¿cierto? En este caso, entonces, por ejemplo, que yo voy a escoger biología, entonces ese va a ser mi tema. Bien, luego de haber escogido un tema, vamos a escoger el asunto, que no es lo mismo. El asunto ya es algo específico de lo que yo voy a hablar. Por ejemplo, mi tema es biología, ¿cierto? Entonces mi asunto puede ser los animales, pueden ser las plantas o pueden ser, por ejemplo, los animales domésticos o salvajes, cualquiera de los dos asuntos, ¿sí? La idea es que después de haber escogido el tema, debemos de precisar exactamente de qué es lo que queremos hablar. ¿Listo? Una vez escogido el tema y el asunto, entonces pasaremos al paso 2. El paso 2 lo que nos quiere explicar es que debemos de buscar y organizar. ¿De qué se trata eso? Pues que debemos de consultar la información, ¿cierto? Que nos va a ayudar a escribir nuestro texto expositivo. Esa información que vamos a encontrar ahí no es información que nosotros vamos a copiar y pegar, sino que la vamos a escribir con nuestras propias palabras. Yo voy a estar muy pendiente de eso y la idea es que pues usemos nuestro propio lenguaje, ¿cierto? Que leamos de qué se trata, un ejemplo de qué se tratan las plantas, ¿cierto? Después yo voy a escribir lo que entiendo de forma explicativa, de tal manera que los demás lo puedan entender. Después de esto, entonces podemos completar la siguiente tabla. ¿Esta tabla para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para que nosotros tengamos de alguna forma seamos más precisos al momento de escribir nuestro texto y no nos quedemos sin ideas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo vaya a empezar el texto expositivo, no empiece como a dudar, ay, bueno, ¿qué escribo? ¿Qué sigue? No sé, ya me perdí. No. Esta rúbrica lo que va a hacer es que nos va a orientar, ¿sí? Nos va a precisar qué es lo que nosotros debemos de escribir y qué es lo que no. Y sobre todo el orden también. Entonces empecemos. Primero de qué voy a hablar. Entonces ahí voy a definir el tema, ¿cierto? Voy a tener preciso. Ese tema me puede servir de título también. ¿Qué aspecto quiero resaltar del tema? Es decir, recuerden que los textos expositivos me van a enseñar algo. Entonces ¿qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Qué datos puedo emplear para desarrollar el tema? Es decir, ¿qué características yo puedo empezar a mencionar de lo que yo voy a hablar, ¿cierto? De ese tema. Si yo voy a hablar de las plantas, ¿qué voy a hablar de ellas? ¿Cierto? Voy a hablar del tallo, voy a hablar de las hojas o de qué voy a hablar. Y la última es cómo concluyo mi texto, es decir, de qué manera lo termino, qué últimos datos voy a dar, qué datos importantes, qué dato curioso voy a explicar al final, cosa de que recordemos que la conclusión nos va a enseñar un dato que tal vez no nos hayan mencionado o algo que no quieren que nosotros olvidemos. Bien, entonces yo les voy a hacer un ejemplo de un texto que tengo las ideas para hacerlo. ¿De qué voy a hablar? Entonces voy a hablar de un banco vikingo llamado Gostad, ¿cierto? Ya tengo de qué voy a hablar. Incluso eso me puede servir de título también. ¿Qué aspecto quiero resaltar del tema? Pues quiero resaltar las características de navegación del barco, ¿cierto? Eso es todo. ¿Qué datos puedo emplear para desarrollar el tema? Entonces aquí voy a poner los datos de lo que yo voy a decir, que voy a contar de ese barco. Entonces yo voy a contar que fue una embarcación muy antigua. También voy a contar que fue construida por vikingos, que tiene 24 metros de largo y 5 metros de ancho, que necesita 32 remeros para ser impulsada, ¿cierto? Los remeros son las personas que manejan los remos para que se pueda mover ese barco. Y lo último es que tiene una velocidad de 12 nudos y así se mide la velocidad en el agua. Listo, entonces esos son los aspectos que yo quiero hablar de ese barco. ¿Cómo concluyo mi texto? Pues recordemos que es un dato importante, ¿cierto? Un dato curioso, algo para no olvidar o algo que se me haya, que yo quiera
que se resalte. Entonces mi conclusión sería esta. Este barco fue diseñado para la navegación marítima. No fue construido para navegar en ríos, ¿cierto? Eso es como un dato importante para tener en cuenta. Y actualmente una réplica del barco se puede ver en Noruega. Listo, entonces ya tengo mi tabla, mi guía, ¿cierto? Llamémoslo guía para escribir un texto. Una vez tenga la guía completa, entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerle conectores y voy a ampliar un poco más la información. Es decir, que en el texto expositivo yo no voy a escribir fue una embarcación antigua, sino que puedo poner la fecha. Entonces fue una embarcación antigua que se construyó en el año tal, ¿cierto? La idea es ampliar un poquito la información para hacerlo en forma de texto, ¿cierto? Porque aquí solamente tengo ideas. De esta manera, entonces pasaríamos al paso 3 y que ya es escribir el texto como tal. Entonces mi texto quedaría así. Una gran embarcación vikinga, ¿cierto? Tiene una presentación y miren que la presentación estoy hablando de algunos datos ya muy cerca del año 990. Los vikingos construyeron el barco Gotland. Sí, o sea que escribo la misma información que tenía en el cuadro o en la tabla, pero la voy a ampliar, la voy a hacer un poco más larga, le voy a agregar palabras, le voy a agregar conectores, le voy a agregar signos de puntuación. Listo, entonces agrego el subtítulo y la demás información, el desarrollo y la conclusión. Listo. Si ustedes quieren pueden pasar al video para que se den cuenta que lo que está aquí en ese texto corresponde a las ideas que yo plasmé en esta rúbrica. Listo. Después de haber escrito el texto expositivo, entonces vamos a pasar al paso 4, que el paso 4 es verificar y evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Que mi texto cumpla con las características que de verdad son necesarias. Entonces, el título es apropiado con el tema, o sea, es decir, que si concuerda una cosa con la otra. Ahí solamente vamos a marcar sí o no. Esta es una rúbrica evaluativa que nosotros podemos hacer después de terminar el texto, ¿cierto? Lo leemos y vamos viendo si cumple o no cumple. Si encontramos algo que no cumple, pues buscamos la manera de arreglarlo y corregirlo. Mi texto expone con claridad las ideas, es decir, que si soy concreto, que si no me pongo, digamos, con rodeos y que si estoy explicando bien. Mi texto expone claramente el tema abordado. ¿Qué significa eso? Pues que si es verdaderamente estoy hablando las cosas como son. Mi texto tiene las partes de un texto expositivo, es decir, que si tiene título, presentación, subtítulos, desarrollo, conclusión. Mi texto aporta conocimiento sobre el tema escogido, es decir, que si de verdad estoy enseñando algo o no estoy enseñando nada. Las oraciones que escribí son coherentes. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo yo estoy hablando sobre barcos vikingos, en la oración está bien escrita, que no estoy escribiendo oraciones que no se entiendan. Empleé correctamente los signos de puntuación, si usé la coma, si usé el punto al final de cada párrafo, si hay alguna pregunta usé los signos de interrogación. Y la última, escribí todas las palabras con buena ortografía. ¿Qué significa eso? Que si empleé correctamente las reglas ortográficas, por ejemplo, para escribir las palabras que usan B, que usan V, que usan Z, que usan C, si usan S, sí, ahí ya deberíamos de ser un poco más precisos y verificar según los usos ortográficos que yo les he enseñado, ¿cierto? Las palabras con H, si lo hemos escrito bien o no. ¿Listo? De esta manera, entonces ustedes, la idea es que siguiendo todas las anteriores recomendaciones y pasos, creen su propio texto. ¿Qué me van a enviar a mí como evidencia? Me van a enviar el texto y me van a enviar la rúbrica evaluativa, o sea, esta que les estoy mostrando en este momento. Si desean, ustedes me pueden enviar la tabla con los conceptos, ¿listo? Pero recuerden que no es copiar y pegar, hay formas de verificar eso y yo voy a estar muy pendiente porque yo quiero que lo escriban con sus propias palabras. Recordemos que los textos expositivos tampoco tienen que ser muy extensos, ¿cierto? Son solamente, digamos, 3 párrafos. Miren este texto expositivo que yo tengo acá. 3 párrafos, un subtítulo y ya, ¿sí? Y entonces, de alguna forma no nos vamos a extender mucho para ser un poco más precisos. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, recuerden que me pueden escribir.